¿Cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy Elmore Luis. Vamos a entrar a nuestra segunda clase referente a los 15 pasos de Pesach a partir del enfoque cabalístico. Y hoy día vamos a ver dos más de ellas en nuestra clase. Ellas son el Magid y tenemos aquí una palabrita compleja, ¿no? Es la Rachza. Son dos pasos, los vamos a ver cómo se hace. Estamos en un proceso de subida, son 15 escalones, ¿estás viendo? Todo es una introspección, tenemos que reflexionar hacia adentro. Nosotros somos responsables de esta escena para tener el Seder de Pesach de una forma excelente. Bienvenidos, yo soy Amor. Y en la clase anterior nosotros revisamos 4 pasos ali, ¿se acuerdan? Mira, yo tengo aquí el Kadesh, el número 2, Urhatz, que es el lavado de las manos, el número 3, Karpas, y el número 4, Yahatz. Y hoy día, en esta clase, vamos a entrar al Magid, que en sí es uno de los pasos más largos. Vamos a ver, mira, le va a involucrar una serie de elementos. Estamos de acuerdo los pasos del Seder de Pesach. Nos vamos a encontrar dónde va a aparecer el que corresponde. Aquí está ello, mira, es el número 6, es el, también puede decirse Roch Tzar, ¿no? Es el Roch Tzar, es un lavado adicional de manos. Y ya sabemos los 4 primeros allá. Kadesh, Urhatz, Karpas, Yahatz. Mira, ya hemos visto, ¿no? Y ahora vamos a tener a 2 más de ellos. Son el Magid, que vamos a empezar a analizar ahora, y el Rachtzah, que es el segundo lavado de las manos. Y esta palabra Magid, mira, en realidad ese elemento aquí, que es el quinto en el orden, el quinto peldaño, ele é o centro del Seder, é o ponto que vai tomar mais tempo em la ejecução. Mira, toda a cerimônia de Pesach gira alrededor del Magid. Mira, esto es la parte central. Hay que ser muy diestro, muy hábil. Es el mismo elemento de la Megilá de Esther, ¿no? Sin saber contar. Esto es el asunto de la palabra Magid. Y en nuestra escalera, estás viendo ali, mira, es el quinto peldaño, es donde se va a quedar más tiempo en él, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que saber hacer ese proceso del Magid. No es cuestión de leer, ¿sí? Vamos a ver ahora y sacar el elemento cabalístico, el análisis, mira, del quinto paso del Seder de Pesach. Y aquí está su nombre, está viendo, Magid, Men, Gimel, Yud, Dalet. Sim, e é interessante porque durante o Magid, mira, a palavra em si, Magid, é contar, contar no sentido de narrar, não? Ser um contador de história. Então, o livro que se usa em Pesach é a Haggadah, onde está toda a história contando da saída de Egipto, por isso é a parte mais larga. E a palavra Haggadah, la está dizendo aqui, ó, Aleph, Gimel, Dalet, Hei. Ela vem da mesma raiz da palavra Magid. Ela vai compartilhar os elementos. Mira, isto é a Haggadah, que é a história, e este é o Magid, el que conta a história. Sim? E o Magid, mira, eles estão dentro também da raiz Nun, Gimel, Dalet, não? Que é decir, instruir. E a raiz comparte aqui, ó, Gimel, Gimel, Dalet, Dalet. Lo estás vendo? Qué bonito es esa estructura. Los dos están interrelacionados, comparten exactamente el mismo interior de todo el proceso, sea el Magid, sea como la Haggadah, que es la historia que se cuenta. Este tiene su librito de historia, ¿no? Una cosa es andar leyendo las cosas de los libritos y otra cosa es saber contar la historia. Y tiene que ser, podemos decir entre aspas así, un profesional es alguien que tiene que saber contar. No es cuestión de profesionalismo, pero este saber contar, ¿qué quiere decir? Que la historia es mía, ella está aquí adentro. Eu não vou a ler o que está escrito em um livro, o que disse um terceiro, porque eu hice uma recopilação e les vou a dizer, não. Tem que estar aqui adentro, ela tem que sair desse afuera, tem que ter essa habilidade, podemos chamar assim, não, para poder contar esta história da saída de Misraim. É justamente nesta parte onde entram as canções, entra a recitação das plagas,
vai estar los cuatro hijos del Ágada. Todos esos elementos les van a estar ahí adentro. Y durante el Seder es la parte más larga, ela puede alargarse, ¿no? Porque el Seder en realidad ele puede durar a madrugada hacia adentro, ¿no? Depende del Magid, que ele tenga esa habilidad. Se imagina como en la Megilá de Esther contar los detalles y el faraón y las plagas, ¿no? Y las canciones. Es una belleza lo que se puede hacer, pero eso tiene que saber hacer. Y estás viendo que hasta ahora no hemos utilizado absolutamente nada del árbol de la vida, ni durante ese proceso de contar la historia. Ese conteo tem unos ejemplos dentro de la Tanakh que nos va a servir mucho y nos va a apasionar porque nos va a hacer entender mucho mejor. Vamos a verlo. Y ya estamos en la segunda parte del Seder. Y cuando inicia el Magid hay una verajá y el paso que le sigue es el llenado de la segunda copa que ella va a estar durante todo el Magid. Mira, van a ver algunos elementos como el maror, ali van a aparecer. Estarán ali los cuatro hijos de la Gadá, hay un quinto hijo, hay un sexto hijo también. Hay la canción aquí, todo eso está dentro del Magid. Hay la canción ali, ¿quién sabe lo que es? Hay la enumeración de las 10 plagas, mira, es una cosa linda que puedes hacer con unos recursos que no te imaginas. Está la canción ali, ó. Avadim Ainu, esclavos fuimos. Mira, tem uma quinta canção, ó. Maer Moshe Tzeva Levar, ó. Shalach na Ezeame. E se apresentou Moshe Rabbeinu diante del Paró e le dijo, no, dices, libera por favor a mi pueblo. Qué bonito, tem unos detalles hermosísimo, está la almohadita y ahí viene sin la copa de vino. Mira, todo esto parece ahorita simples, pero ele puede ser alargado y tiene que tener una habilidad de saber contar del Magid. E essa palavrita Magid, mira, no arameu é contar histórias, não é só contar, tem que saber contar estas histórias, há um procedimento. Então, o que hemos hecho? Hemos selecionado aqui, ó, 1, 2, são 3, 4 textos onde aparece essa palavrita dentro de la Tanakh, sim? Sendo que uma delas está em la Torá, a outra está, mira, já dentro de la Tanakh, mira, Shoftim, e as outras duas estão em segunda de Shmuel. Vamos dar uma miradita e ver essas belezas que há. Mira, em Bereshit diz assim, ó, 41, 24. E hablando para a Yosef, disse, com seu sonho que tuvo, e hablé a los adivinos, ¿no? Quando les conté o sonho, pero ninguno deles era um Magid para mim. Alguma vez te has fijado nessa palavra, Magid? Ó, mira, está relacionado com Pesach. E estamos na Parashá Miketz de Bereshit, capítulo 41, aqui está o versículo 24, e estás observando essa palavra que está em verde, é Magid. Mira, é o contador de histórias. Sim? Ele parou e disse, ó, Vaomar, ¿no? Y les dijo él a Hartumim, a todos sus brujos, sus hechiceros, ¿no? Ven, y no hubo entre ellos, ¿no? Un Magidli, alguien que pudiera contarme para mí, no es interpretar los sueños. Esto. ¿Qué es la primera cosa que aprendemos aquí con este Seder de Pesach? Mira, con los sueños hay que hacer un Magid, hay que saber contar, armar la historia. Todo lo que vas a aprender hoy día sobre ese Magid, tú lo puedes llevar, mira, hasta para dar un consejo. ¿Sí? Cuando se escucha un sueño, no es soltar las cosas, ¿no? ¿Se acuerda lo que hemos visto ya en la Parashá Vayakel y Pecu de la segunda clase, que hay que tener cuidado con la boca? ¿Se acuerda de Bilam? Eso, ele hablaba cosas malas y el Eterno los hacía en cosas buenas, pero nosotros puede ser que no tengamos esta suerte en la hora de explicar las cosas. Está haciendo aquí la palabra Magid. Ninguno de esos brujos aquí, de esos Tumim, ¿no? Que son brujos, esos hechiceros, todo eso, ninguno de ellos pudo armar toda esa historia, contármelo todo el proceso y darme para mí algo que me hiciera decir, wow, esto realmente es lo que yo he soñado y esta es su interpretación.
¿Quién se hubiera de imaginar ali, ó, para Miqueias, que todo eso es el Magid, el que interpreta sueños? Entonces Yosef era un Magid. En Shoftim, jueces, mira, Shimshon presenta un enigma para 30 personas, 30 hombres, ¿no? En la fiesta de su boda, ¿no? Él va, mira, aquí va a aparecer nuevamente la palabra Magid. Wow, mira, está bien, Shimshon es Sansón, ¿no? Y mira, Jueces, capítulo 14, versículo 19. Jueces, capítulo 12, mira, 14, né? Ele inicia ali no versículo 12, vai ter toda a história. E observa aqui, ó, diz que Shimshon, ele vai contar um Ged, não? Enigma, ali está sendo novamente a raiz, ó, Tagidu, Gimel Dal, aqui o Gimel Dal, vai haver o Gimel Dal, de la mesma raiz do Magid. Entonces, este enigma que él cuenta y nadie consegue desentramar es que él logró contar tan bien el enigma que nadie tenía acceso a él, ni aún su esposa recién casada. Y 2 veces más él va a aparecer allí, en la historia de guerra entre David y Absalom. Mira, la primera está en 2 de Samuel 15:13, donde dice que un Magid, alguien que sabe contar, sabe dar la noticia, no es un shaliach, no es nada de esas cosas, es un Magid, informa que el corazón de los israelitas se ha pasado a Absalom. Mira, él da ese informe. Al dar el informe, él tiene que saber contar la historia, tiene que tener palabras, tiene que saber hacer, llegarse al rey, explicar. Segunda de Ishmael, el capítulo aquí, Tetvav. Tetvav es el numeral 15, el versículo 13. Va a hablar aquí, le va a aparecer la palabra Magid, dice que aquel que veio dar la noticia de que todo Jerusalém se passou ao lado de Absalão era um Magid, alguém que sabe contar a história. E é bonita a leitura, está vendo aqui o versículo 13, ele vai iniciar depois dos 2 puntitos. Ó. Vai avó é o vaifal e vino a Magid. Sim? Aqui, ó, este é uma pessoa que sabe contar. Ele vai trazer uma notícia, é um Amagid. El David, sim? Então veio um muchacho e lhe contou a Davi, Lemor, dizendo, allá lev ish, que todo o coração de los hombres de Israel, não Jerusalém, sino de Israel, mira, não é só a cidade, todo el lev ish Israel, não? Sim, lo que havia ocorrido, se haviam passado, não? Ajaré, hacia o lado, não? Absalão está com Absalão, é um Magid el que lhe traz essa notícia. Segunda de Samuel, capítulo 14, aqui está, o versículo 13, ele vai iniciar depois destes 2 puntitos aqui, mira que bonita é a leitura. E aún dentro deste incidente entre Davi e Absalão vai haver outro Magid, mira. Há um Magid que informa esta vez ao general Yoav, mira que era o general do exército de Davi, como encontrou Absalão montado em uma mula. E não só isso, de como ele se foi surpreendido por las ramas de um árvore e quedou atrapado com sua cabeleira nessa árvore. Disse que o Yoav toma essa história media cômica, não? Porque era bem chistoso no que ele estava vendo esse Magid. Ele lhe conta a história ao general Yoav, não? Só que Yoav tomou essa história que era cômica, não? Assim como um pouco hazme reír, ele lo tomou muito em sério, sim? E que ocorreu? Ele que conta que Absalão estava colgado por el pelo, sim? Vai ao lugar, lo encontra Absalão e que passa? Lo apunhala hasta la muerte. Isso está em 2 de Samuel, capítulo 18, os versículos 9 ao 15. E vamos a ver essa palavrita que aparece aí, o Magid. Quem se hubiera de imaginar, não? Segunda de Samuel, continuamos com a guerra entre Absalão e Davi. El capítulo 18, Yud-Het, ¿no? Aqui, ó, a partir do versículo 9 está a história. Aqui aparece o Magid, ó, Amagid. Sim, ele vem e lhe conta o que ele viu, essa cena cômica, ¿no? De Absalão. Pero o general Yoav lo tomou muito em sério esse elemento cômico, foi a ver, lo encontrou e lo ejecuta, le deu sentencia de muerte a Absalão, el hijo del rei David. E é interessante como aparece aqui a expressão, estás vendo? Isso está já no versículo 11. Ó.
Vayomer Yoav Laish Amagid. Y le dijo el general, ¿no?, del comandante del ejército de David Amelech, este hombre, a este Magid, mira, lo llama él de Magid, el que está contando la historia. Es una historia muy cómica, sí, por supuesto. ¿Se imagina? Lo vio Absalón huyendo en una mula. Y estás viendo que el Magid, él no lee historia. Él ve, él vive la escena, él tiene palabras, él sabe amar la estructura y él cuenta. Tiene que saber hablar. Él no está leyendo una historia y un libro llamado Ágada. No es esto. El Magid no tiene esa función. Él tiene una habilidad. Al tener esa habilidad, pues resulta que esa habilidad es peligrosa. Eso va a ser evidenciado en el elemento que viene después del Magid, que es el Raza. Pero estás observando, quiero que entienda ahorita, el Magid no lee historia. El Magid no va a agarrar un texto de la Torá, se va a pasar adelante o de la Agadá y va a empezar a leer contando la historia de lo que está escrito. No. Él no va a decir las cosas de memoria como se le parece o va a poner sus ideas. Nada de esas cosas. En el Seder de Pesach, ¿sí?, cuando están los cabalistas y están reunidos, ellos se pasan a veces la madrugada hacia adentro contando la historia de Pesach y todo el mundo interactuando en la mesa. Ahora, para que la historia sea sabrosa, para que no sea aburrente, imaginas la calidad del Magid que tiene que ser. El Magid, entonces, es necesario, mira, que ele tenha essa habilidade, essa capacidade de contar a história, sim? Pero não é qualquer história que ele vai contar. A história ele não se le vai sacar de sua cabecita. Mira, estás vendo? É um anciano experimentado, ele sabe contar a história. Mira, esta es la importancia de que nos conectemos con la historia del pueblo judío. Mira, yo no voy a inventar otras historias, colocar otros personajes y en vez del pueblo judío pasármela a otro pueblo, ¿no? Mira, del pueblo judío, de su tradición, de su cultura, de su sabiduría. Y no solo contarme, ¿sí? ¿Sí? Esto no es que yo también tengo que saber, sino contar esta historia, ¿sí? No es solo contarme a mí, ni solo conectarme con esa historia, ¿no? Yo tengo que saberla contar a los otros, porque es una cosa es que yo sepa todo esto de aquí o para mí, puedo contármela para mí, me puedo yo conectar, pero en el momento que voy a trabajar con los demás, yo tengo que saber contar la historia para saber que ellos se conecten con la historia también. Entre esa vivencia, esa experiencia, esa energía, esa fuerza, esa vida que se coloca, ¿no?, en lo que se está hablando. Por eso las palabras son importantes, ¿no? No sirve de mucho, mira, que haya pasado algo en la vida, ¿verdad?, ¿no?, haber vivido una experiencia y no hablar de ella con nadie. Ese es el concepto del Magid, tienes que saber contar, en especial para tus familiares. Mira, y el Magid en el Seder de Pesach tiene mucho de ese significado, le tiene que saber transmitir, tiene que tener una dulzura, ¿sí? Tiene que tener esas palabras bonitas, agradable, jugar, interactuar, hacer que las personas se sientan conectadas con lo que están escuchando, ¿no? Los ancianos, mira, cuentan a los jóvenes, los abuelos a los nietos y los padres a los hijos. ¿Estás viendo cómo se hace el ejercicio? Mira, hoy día estamos perdiendo ese personaje llamado el cuenta historias, ¿no? Incluso hay una serie, ¿no? Es muy bonita, el cuenta historias, ¿no? Hoy día se está perdiendo eso. Hoy día somos lectores de historia. ¿Sí? Solo hablamos lo que está escrito, no sabemos contar las cosas. Y cuando contamos, no somos fieles al pueblo, ni a su tradición, ni a su cultura, ni a su sabiduría. Estamos introduciendo una serie de elementos que no hacen parte. Y qué bonito es este elemento del cuenta historias, ¿no? Entonces, en las tradiciones más antiguas, ¿no?, siempre había el contador de historias, ¿no? ¿Alguna vez te sentaste con un anciano y le escuchaste contar las historias? Qué bonito es, ¿no? Wow, quien sabe contar es una belleza, ¿no? Y era casi un dios, ¿no?, en aquella cultura, ¿no? Él reunía a la multitud a su alrededor, ¿no? Y generalmente era un anciano, depositario de la sabiduría de un determinado pueblo,
Y las personas se sentaban a sus pies de este anciano para oír la historia, o alrededor de la focata o en algún ritual religioso, ¿no? Mira, tem todo um elemento para ser um maguide, ele não ocorre assim nomás, ó, tem uma grande responsabilidade. Às vezes não era um anciano, senão que era um viajero, um explorador, um aventureiro, um trotamundos, que contava a história de sítios e lugares distantes, não? Uau, cautivava seu auditório. Hoy día se perdió esa cultura de sentarse a oír la historia de los demás o de contar nuestra historia. Mira, esa es justamente la función del Maguide en el Seder de Pesach. Ele tiene que saber contar la historia. No es leer una historia, no es leer la Haggadah. No, esto no es un Maguide. Y para poder tener la posición de Maguide, mira, se puede contar la historia, mira. Debo de estar en la posición de haber vivido esa historia para poder contarla, ¿no? Y la paso, la transmito a los demás, o lo que en otros casos se diría, ¿no? La haya estudiado muy bien también. Mira, oh, no es solo leer, ¿no? Mira, escanear aquí no nos va a servir de absolutamente nada en el Pesach. Tem que saber ler, tem que saber contar, tem que saber haber vivido essa história para transmitir a los outros. ¿Sí? Mira, esta es la función del Maguide, ¿no? Mira, en este sentido, mira, estudiar la historia también es algo que se está perdiendo mucho hoy día, ¿no? Está en desuso, en especial con el YouTube y los audiolibros, ¿no? ¡Wow! Sí, mira, estudiar también, pero hay que comérsela la historia, hay que hacer uno colocarse en la piel del personaje, haberla vivido, ¿no? Entonces, en este caso, yo no la viví en mi piel esa historia, no la viví en mi carne propia, pero estudié ella y la paso adelante con unos lujos de detalle increíbles. Sí, la persona sabe contar la historia. Mira, la importancia de estudiar, ¿no? Mira, es superior al YouTube y a los audiolibros, ¿no? Y a veces no conocemos mucho de la historia, ¿sí? Y no necesita saber exactamente ali muy preciso en fechas y pormenores complicados o hacer bosquejos o mapas muy complicados. El estudio en sí, aunque sea sencillo de la cultura, mira, de la ciudad, del país, de la familia que tenemos, para la Cábala es muy importante, sí, y eso es muy bueno porque es el primer paso, mira. Estudiar nunca está por demás. Mira, adquiere conocimiento, adquiere sabiduría de algo, busca, aprende, hazlo tuya. Mira, esa habilidad de estudiar, tengo que colocar esa historia cuando la estudio en mi piel, yo tengo que estar en el sitio, en la época, en la cultura, ¿sí? Yo tengo que absorber la mentalidad de ellos y ser como uno de ellos. Yo adquiero esa habilidad del Maguid, ¿sí? Se vuelve un cuenta historia. Ah, era un problema. En todo esto tem un problema. Ahora viene el problema. ¿Cuál es? La Cábala dice que cuando uno llega en esta posición, en esa altura del Maguid, ¿qué ocurre? Los humos se nos suben. El ego empieza a wow, porque eu sei contar, eu conozco, eu fui allá, eu visitei, eu vi, solo eu sei, eu vou a contar minha história e todo o mundo me vai escuchar, nadie me vai opinar, solo eu hablo. Hay ese peligro en el Maguid, que quiere decir que él es el cuenta historia y no hay quien lo pueda hacer mejor que él. Este es el peligro. Por eso es que el Seder de Pesach ele va a ser una serie de circunstancias que no son conexiones para pedir algo, es para limpiarnos. ¿Por qué? Porque este Pesach, este mes de Nisan, es el cabeza de los meses de todo el año y todo como yo vaya a hacer en este Seder va a ser un reflejo para todo el año. Mira, estamos viendo el proceso de la salida de Mizraim de una forma que no habíamos visto aún. Mira, y cómo la Cábala ve, y entre lo que la Cábala vía, su principio, y lo que hemos recibido hoy, se ha distanciado enormemente, porque tenemos una lista de pedidos uno tras el otro, ¿no? Y seguimos agregando, y a veces nos llamamos, "Ay, tú no tienes uno más, sí, ¿qué otra cosa más puede pedir? Ah, ese en tal sitio, hay este elemento, colócale junto", y nuestra lista se alarga. No estamos haciendo el Seder de Pesach, no estamos contando la Haggadah, estamos haciendo
pedidos. Esto no es Seder de Pesach. Y estamos aquí con una copia manual del Seder de Pesach. Mira, entonces, inicia el Magid y a cada momento que vayamos avanzando en el proceso, ¿no? Mira, vamos a ir pasando. Se va a ir contando la historia, ¿no? Mira, tem que saber hacerlo. Los humos pueden subir. Mira, está el momento en que se va a tomar la copa, todo. Después que se termina de contar, ¿qué ocurre? Viene el segundo lavado de las manos con berajá. Eso va a ser un efecto contra ese ego a causa de haber contado la historia, la Haggadah de Pesach. Esta es la función de este segundo lavado de las manos, es llamado Rosach. Este paso ahora, ese segundo lavado de las manos se llama Rachza. Rachza. Parece un traba-línguas, ¿no? Porque este segundo Netilah Yadayim, mira, esta vez es con Berajá, mira, con Berajá, es el segundo lavado de las manos con Berajá, todos van a ser. En el análisis cabalístico, ese lavado de las manos está conectado al Magid, ¿sí? Mira, después de haber contado la historia, tiene que hacer Netilah Yadayim. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué produce ese Rachza? Una vez que eres un cuenta historias, o que estudias la historia y te la haces, la vives en tu piel, tienes habilidad, la destreza, la labia, todo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tienes más? Tienes iluminación, porque para contar tienes que tener esa iluminación. Mira, hasta vas a parecer que es un ángel del cielo que nos está hablando y nos está contando que tiene una habilidad. Mira, y puede ocurrir eso que estás viendo aquí, mira. Esto, está ahí, dice, yo soy el fulano de tal, yo soy el Magid del cuenta historia, nadie sabe más que... Para la cábala hay un riesgo muy grande, mira. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Me estás viendo? Todos son procesos de corrección que yo tengo que mostrar durante toda la conducción del Seder, que yo estoy desempeñando cada uno de los pasos conscientemente y me puedo llevar bien en todo el año. Estoy consciente de cada cosa, mira. El ego es un elemento que está ahí solo por el hecho de ser más iluminado y de saber contar historias. Los humos pueden subir. Este es el riesgo, estás viendo ali, que puede ocurrir ali por ser el Magid, por saber, por ser el iluminado, el que tiene el método, todo eso es el ego. Esto sube, infelizmente, esa es una regla del universo, eso ocurre. El ego sube a la cabeza, el orgullo sube a la cabeza. ¿Sí? Por eso este es el segundo, mira, lavado de las manos, Rachza. El que se convierte en un Magid empieza a creerse superior, ¿no? Se le sube los humos, se cree el anciano de la tribu, es el imprescindible, el intocable, el aventurero, 100 puntos, ¿no? El hombre de las 1001 experiencias, sin que es el depositario de un tesoro, ¿no? Sin a causa de sus vivencias, ¿no? Él es el man. Mira, todo esto ocurre, mira. Sube. Eso no es un chiste. Esto sucede. Todo esto dentro del Seder de Pesach. ¿Está viendo la función del Seder de Pesach? En vez de estarmos pedindo cosas, estamos dando un examen y a veces nos va mal en el examen. Y vas a poder observar, mira, que este primero lavado de las manos, que es el Urhatz, él tiene la misma raíz de aquí, Rachza. ¿Estás viendo? Rachza. ¿Estás viendo aquí? La Het y la Tzad de aquí. Aquí está. La Het y la Tzad. Wow, ¿estás viendo la Resh ali? Ele está aqui. São as mesmas palavras, não? Sim, formando conceptos diferentes. E ambos são, aqui é para quitar, arrancar, sacar a sociedade. Aqui é para limpiar o ego depois de haver hecho o trabalho del Magid, de haver contado a história, porque o ego sube. E como o ego sube, ¿qué ocurre? Mira, eu posso empezar a creerme superior a los demás, haciéndose un engreído, ¿verdad? Pienso que soy el fulano de tal que sin mí el mundo no mueve, ¿no? El mundo espiritual se traba si no actúa. No, mira, piensa que lo sabe, ¿no? Y que conoce todo, que es el más sagrado de los demás, más importante que los demás, que yo necesito contar y los demás solo tienen que oír, ¿no? Este segundo lavado de las manos viene para quitar este ego.
que puede venir cuando adquirimos conocimiento. Por eso el Netilaya no solo en Pesach. Este es el Keli, ¿estás viendo? Ele tiene las dos alzas y su boca aquí, él es completamente redonda, él no tiene el piquito. Ese de aquí es el Kli del Netilaya. Mira, se agarra con una mano aquí o con la otra, ¿estás viendo cómo funciona? ¿No? Siempre se llena con la, ali está lleno la izquierda sirve a la derecha, después la derecha sirve a la izquierda, mira, dos, mira, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Mira, estoy haciendo intercalados, son 3 veces en cada mano, ¿estás viendo el Keli? Esto de aquí, en el Seder de Pesach, esta herramienta usada para el lavado de las manos después de contar la historia, el Magid, que limpia del ego. Mira qué herramienta tenemos, no podemos desperdiciar estas cosas. Mira, un Keli, este es el objeto. Esse segundo lavado de las manos con esta herramienta del Kli que hemos visto, ¿no? Del Keli, viene para quitar ese ego. ¿Quién se hubiera de imaginar esa herramientita lo hace eso? ¿Sí? Que puede venir cuando adquirimos ese conocimiento. Entonces, acordarse que aunque yo haya estudiado, aunque eu tenha conhecimento, isso em teoria não me hace melhor nem superior a los demás, mira, já que todo o mundo tem algum tipo de conhecimento, mira, eu acumulei um tipo de conhecimento, mas isso não garantiza que eu tenha os outros tipos que às vezes me hacen falta, não? E por el hecho de haver acumulado esse conhecimento, sim, isso não pode ser motivo de ego. Este segundo lavado de las manos, chamado ali, Rachtsa, quita essa ideia de que eu sou el sábelo todo e el todo-poderoso em el conhecimento, não? Isso é bem importante. Que está sendo o Seder de Pesach neste sexto peldaño? Quitar el ego depois del Magid. Está vendo aqui, el Magid de la Haggadah, e está vendo os passos que hemos visto, Kadesh, Urchatz, Karpas e Achatz, e hemos visto agora el Magid e el Rachtsa. Mira, qué bonito es el Seder de Pesach. Estás vendo que es una escalera de ascensión que se hace viendo una energía del universo que se va a aplicar durante todo el año. Y no te olvides eso de aquí, no solo en Pesach, utilice todos los días, esté siempre en contacto con el agua, haciendo de Tilat Yadayim. Esto es para quitar el ego. Se imagina, solo ese hecho de hacer lavado de las manos, sin la verajá, mira, ya limpia. Señores, ha sido un gusto, un placer haber compartido con ustedes esta segunda clase de los 15 pasos del Seder de Pesach. ¿Estás viendo? Es una forma que nunca nos los habían contado. Mira, es como la Cábala ve. Por incrível que parezca, así de simples y sencillos, son peldaños de su vida. Ya estamos en el sexto peldaño. En la próxima clase, en la tercera, vamos a ver 3, ou creo que son 3 o 4, ¿no? Vamos a subir más. Vamos a ver estas bellezas que tienen ahí adentro. Les esperamos en la próxima clase. Un shalom bien grande.